En este ejemplo vamos a realizar la suma de varios vectores. En este caso los vectores están representados a través de fuerzas. Por ejemplo, el vector A es igual a 30 newtons. Aquí en este caso la N representa newtons, que es una medida de fuerza, newtons. También podría haber sido libras, porque en el sistema inglés se manejan las libras. En el sistema internacional se manejan los newtons. Y bueno, las fuerzas son vectores aplicados a muchas áreas de las ciencias. Por ejemplo, en arquitectura se ocupa bastante para hacer los cálculos de las estructuras o de las armaduras que sostienen a la construcción. En diseño industrial también se consideran muchas fuerzas para la resistencia de los materiales que sostienen también al objeto, a la figura, al modelo que se esté trabajando. Em, en, por ejemplo, en animación se tienen que considerar muchas fuerzas para darle cierto realismo a la animación y que no pareciera todo completamente ficción. Bueno, se pudiera tomar en cuenta la ficción para pues darle otro tipo de enfoque a la animación, pero sabiendo que estamos rompiendo las leyes de la física, que en particular serían las fuerzas. Entonces, con esto les puedo decir que las fuerzas, que son vectores, se ocupan ampliamente en muchas áreas, en muchas áreas. Entonces, bueno, no se diga en ingeniería y en otras áreas de la ciencia. Vamos a sumar entonces estos tres vectores, o estas tres fuerzas, como les quieran decir. Para poderlas sumar, primero voy a ir expresando cada una de los vectores o de las fuerzas como vectores, como tal, como vectores. Entonces, por ejemplo, el vector A, se le pone una flechita arriba indicando este va a ser un vector y debe tener una magnitud que es los 30 newtons. A este se le conoce como magnitud. Y también debe de tener una dirección. También debe tener una dirección. Entonces, esta dirección pues va a estar dada por el ángulo positivo que tenga el vector, como si fuera una coordenada polar. De hecho, en algún video de coordenada polar, de conversión de coordenada polar a cartesiana, mencionaba que, cuáles eran los ángulos positivos y cuáles eran los ángulos negativos. En este caso, el ángulo positivo de A es aquel que se toma desde el eje X hacia el vector en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Este es X, este es Y. Me he olvidado poner ahí X y Y. Entonces esa flecha amarilla me indica el valor positivo de la dirección del vector A. Y a mí lo que me están dando realmente es el valor, es otro valor, tal vez el valor negativo. No es realmente el valor negativo, solamente es un valor que está entre el eje Y y el vector. Pero no me sirve mucho, ese no me sirve mucho. Aunque cuando ya somos bastante expertos en el manejo de vectores, pues puedo manejar el ángulo de 55 grados sin problema. Yo aquí lo que hago es siempre manejar los valores positivos. Entonces, ¿cómo calculo ese valor positivo? Lo que sé es que todo este cuadrante tiene un valor de 90 grados. Todo esto tiene un valor de 90 grados. Entonces, si ya tengo 55 en la parte de arriba, pues en la parte de abajo debo de tener 35 grados. O sea que este valor que estoy buscando es de 35 grados para que la suma dé 90 grados. Entonces la dirección de A, ya la puedo yo escribir aquí, son 35 grados. Por lo general se pone aquí un símbolo de
ángulo. Entonces se dice que A es 30 newtons con un ángulo de 35 grados. Muy bien. Lo mismo voy a hacer con el ángulo, con el vector B, perdón. Aquí pongo B con su flechita indicando que va a ser un vector. Su magnitud es de 35 newtons, ya me lo habían dado. Y de igual manera tengo que calcular su vector, su dirección positiva. Entonces, para calcular su dirección positiva, voy a borrar algunas cosas de aquí para que no me estorben tanto. Y entonces digo, la dirección positiva de B se debe de medir desde el eje X, también se debe de medir desde el eje X. Y es todo esto hasta acá. Esta es su dirección positiva. Pero a mí no me dan esa dirección. A mí me dan este pedacito que está aquí abajo, este pedacito de acá, que son 60 grados. Que sería, aquí sí sería su dirección negativa. Pero no me interesa la dirección negativa, me interesa la dirección positiva, que es la más grande. ¿Cómo le hago para calcular esa dirección positiva? Pues lo que yo sé es que de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, son 180 grados. Todo completo son 180 grados. Si a mí me dan el pedacito de 60, ¿cuánto vale el pedazo grandote? Y está fácil saber, son 120 grados. Vamos a poner con azul, que se distinga. Aquí, 120 grados. Porque la suma de 120 más 60 son 180. Entonces ya puedo ir acá a mi definición de vectores y aquí ya sé que el ángulo es de 120 grados. Muy bien, ya tengo, ya tengo dos de los vectores. Vamos a ir ahora con el tercer vector, que es el vector C. Igual aquí lo vamos a escribir como vector. Este tiene un valor de 25 newtons. Y vamos a encontrar su dirección positiva también. Para eso vamos a quitar algunas anotaciones que ya hice por aquí. Vamos a quitar estas anotaciones. Estoy dejando solamente las magnitudes de las direcciones positivas. Las direcciones positivas. Y entonces la dirección positiva de C también se mide desde el eje X, dando toda esta vuelta. Toda esta vuelta es la que yo necesito. Esa es su dirección positiva. A mí no me dan esa, a mí me dan esta de aquí, 30 grados. Pero esa no es una dirección positiva. Es como una dirección negativa, más bien. Pero esa no me interesa, esta de aquí no me interesa. Más bien me interesa la grandota. Y entonces, ¿cómo le hago para calcularla? Bueno, resulta ser que toda esta vuelta, de aquí hasta el eje Y otra vez, hasta aquí, fíjense bien cómo llega hasta ahí, toda esa vuelta son 270 grados, todo completo. A mí me dan un pedacito, solamente 30. Entonces, ¿cuánto valdrá el pedazo grandote? Si me dan el pedazo pequeño de 30, ¿cuánto vale el pedazo grandote? Pues debe de valer 240 grados, porque 240 más 30 son 270. Entonces aquí le pongo 240 grados. Eso es lo primero que tengo que hacer cuando sumo los vectores. Cuando me los dan así con flechitas, tengo que colocar su magnitud y su dirección, que es como su forma polar. A esto que acabamos de escribir aquí, todo esto es la forma polar del vector. Si recuerdan, las coordenadas polares es una magnitud y una dirección, o un radio y una dirección. Es prácticamente lo mismo. Y entonces para hacer la suma, cada una de estas las tenemos que convertir a su forma cartesiana. Forma cartesiana. Es lo que vamos a hacer nosotros, convertirlo a su forma cartesiana. Y es lo que vamos a tratar de hacer ahorita. O sea, para cada uno de los vectores vamos a hacer su forma cartesiana. Pero está muy fácil porque
pues nada más hay que hacer la magnitud por el coseno del ángulo y la magnitud por el seno del ángulo, como lo hicimos en algún ejercicio de conversión entre su forma polar y su forma cartesiana. Bueno, para hacerlo lo voy a hacer acá abajo de cada uno de estos. Entonces voy a empezar con A. Empiezo aquí con A. A ya sabemos que vale 30 con un ángulo de 35. Y aquí voy a poner una llave y voy a poner una que se va a llamar AX y una que se va a llamar AY. Así se van a llamar AX y AY. A estas de hecho se les conoce como componentes. Componentes rectangulares o vectoriales también. También se les conoce como vectoriales. Entonces voy a calcular AX y AY. AX en este caso es 30 por el coseno de 35 grados y AY va a ser 30 por el seno de 35 grados. Vamos a calcularlas y las voy a poner abajo. 30, con la calculadora 30 por el coseno de 35, eso me da 24.57. Y 30 por el seno de 35, eso me da 17.20. Y ya tengo sus dos componentes. Ahora, ¿cómo se expresa en forma cartesiana para los vectores? Bueno, este vector A se va a escribir así como lo acabo de calcular, como 24.57 y, así se le llama I, más 17.20. Y ahí se le pone una J. Ustedes podrían decir que es IJ. Bueno, y lo que nos está diciendo que es que está en el eje X. Y J me está diciendo que está en el eje Y. En sí se les conoce como vectores unitarios. Esto se les conoce como vectores unitarios. La I y la J. Vectores unitarios. Pero lo que me están diciendo es que el 24.57 es la coordenada X y el 17.20 es la coordenada Y. Nada más, es la única situación. Bueno, lo mismo voy a hacer con el vector B. Vamos a ponerlo por aquí. El vector B yo ya sé que vale 35 con un ángulo de 120 grados. Y de este también vamos a calcular sus componentes. Vamos a hacer sus componentes. Su componente Bx, que va a ser en el eje X, que es la que va a llevar la Y, y su componente By, que es la que va a llevar la J. Entonces Bx se calcula como 35 por el coseno de 120 grados, así como se hacen las coordenadas polares a cartesianas, y aquí sería 35 seno de 120 grados. Vamos a poner aquí los resultados. Entonces, 35 coseno de 120 grados es igual a menos 17.5. Aquí vamos a ponerle menos 17.5. Y 35 seno de 120 grados es 30.31 más 30.30. Y ya con eso ya tengo los componentes rectangulares o vectoriales de V. Y los vamos a apuntar acá, de este lado. Aquí vamos a poner menos 17.5i más 30.31j. Esos son sus vectores unitarios o su forma cartesiana, como quieran llamarle.
Y vamos a hacer C por último, faltaría aquí poner cuánto vale C. C yo ya sé que vale, aquí lo ponemos como vector, vale 25 con un ángulo de 240 grados. De igual manera aquí vamos a poner una llave y vamos a calcular su Cx y vamos a calcular su Cy, que se llama componentes rectangulares. Aquí, por ejemplo, sería 25 coseno de 240 grados y aquí sería 25 seno de 240 grados. Por lo tanto, en el primero con la calculadora, 25 coseno de 240 me queda 12.5 menos 12.5, que es el que va a llevar la I, y 25 seno de 240 es menos 21.65, que es el que va a llevar la J. Entonces lo vamos a escribir aquí arribita como menos 12.5i menos 21.65j. Ya tengo la forma cartesiana de los tres vectores. Para hacer la suma, fíjense, lo único que se hace es poner aquí una rayita y voy a sumar todo lo que esté con i, con la calculadora, y voy a sumar todo lo que esté con j y lo voy a poner aquí abajo con su i con j. Como si fuera una suma algebraica. Es decir, voy a sumar, para los que son de i, 24.57 más, ¿no es cierto?, menos 17.5 menos 12.5. Eso a mí me queda menos 5.43. Aquí pongo menos 5.43 en i. Y lo mismo voy a hacer con lo que tenga la j, que en este caso es 17.20 más 30.31 menos 21.65. Eso me queda más 25.86 y le pongo la j. Muy bien, me voy a recorrer para seguir haciendo operaciones. Entonces, lo que puedo decir es que ya con esto que acabo de calcular, la suma, que también se le conoce como resultante, o resultado, también se le conoce como resultado, y que se le pone como R al final, es igual a menos 5.43 en I más 25.86 en J. Esa ya es la suma, es lo que me están pidiendo. Pero esto está en forma cartesiana, recordemos, esto está en forma cartesiana. Y lo que se acostumbra es convertirlo a su forma polar. Entonces vamos a convertirlo a la forma polar, pero no debe tener ningún problema. Simplemente aquí, para calcular su forma polar, pues hacemos R y otra vez usamos el teorema de Pitágoras, poniendo aquí menos 5.43 al cuadrado más 25.86 al cuadrado, es decir, calcular la magnitud. Y entonces, si hacemos los cálculos con la calculadora, es la raíz de menos 5.43 al cuadrado más 25.86 al cuadrado. Eso me queda a mí en la calculadora 26.42. Esa es la magnitud, recordemos, esta es la magnitud. Así se le conoce.
magnitud. Y ahora vamos a calcular la dirección. La dirección se calcula como tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de 25.86 entre menos 5.43. ¿Sí? Fíjense cómo aquí es importante esto. Primero va la y arriba y la x va abajo. Aquí a la hora de hacer la raíz no importa quién va primero, mientras que lo hagamos bien. ¿Sí? Pero en la tangente a la menos 1, la que va arriba es la y. Acuérdense que la y es la que está junto a la j. Eso lo habíamos visto en una fórmula anterior, en un video sobre conversión entre coordenadas polares a cartesianas y cartesianas a polares. Bueno, entonces vamos a calcular aquí shift tangente, que es tangente a la menos 1, de 25.86 entre menos 5.43. Lo cual nos queda, a mí me queda un ángulo de menos 78.14. Sí, pero ese ángulo es un poco engañoso. ¿Por qué menos 78? Es como un ángulo negativo. Para saber realmente cuál es la dirección real, voy a hacer aquí una pequeña gráfica. Vamos aquí a graficar para ver dónde queda nuestro vector resultante, nuestra suma. Aquí está X, aquí está Y. Si ustedes se fijan, a ver, déjenme ver, es negativo, ajá. En X es negativo, o sea, lo que está junto a la Y es menos 5.43. Menos 5.43 sería por aquí, no está a escala, así que no, si ustedes quieren hacerlo a escala, pues adelante. A mí tal vez no me alcance la escala para hacerlo todo, pero sé que ahí está menos 5.43. Y hacia arriba tengo más 25, es en Y, es positivo, es más 25, más 25, más o menos sería como por aquí así, más 25.86. Eso es lo que me quedó en Y, positivo. Entonces quiere decir que mi vector resultante se encuentra más o menos por aquí. Hacemos aquí unas líneas punteadas. Mi vector resultante es este de aquí. Es este. Mi vector suma, esa es la suma de todo. Esto vale, de hecho, 26.42. Ya sé que vale 26.42. Es la magnitud. Esa es la magnitud. Pero ahora, ¿cuál es el ángulo o cuál es su dirección? Bueno, como yo quiero una dirección positiva, tengo que fijarme que el ángulo siempre vaya desde el eje positivo de las X hasta donde está mi vector, hasta donde está mi magnitud. Entonces eso no es menos 78.14, realmente menos 78.14 es este de aquí. Este que me acaba de salir aquí es menos 78.14. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, sabemos que de aquí hasta acá son 180 grados toda la vuelta, 180 grados. Aquí son 180 grados. Corregir este 8, 180 grados. Pero yo tengo 78.14 y si yo quiero el ángulo verde, pues tengo que restarle a 180 el 78.14. O sea, realmente lo que necesito es 180 grados menos 78.14 grados. Y esa va a ser ya mi dirección final. Entonces, si lo hacemos con la calculadora, a mí me queda 101.16. 101.16 grados.
Y con eso ya tengo, ahora sí, la dirección real. Esta sería la dirección de mi vector suma o de la suma de mi vector, de mis vectores. Muy bien, pues con esto ya hicimos la suma de varios vectores. Estuvimos cambiando entre forma polar y forma cartesiana. Es un poco largo el procedimiento, pero la verdad es que está bastante simple.